Muy buenas noches. Vamos a realizar el tema de ponencia, análisis de la integración de la tecnología multitouch en tablets versus las pantallas táctiles tradicionales. Como introducción, tenemos que las pantallas táctiles de las resistivas, que son de un solo toque, tenemos hasta las capacitivas, las multitouch. Las tablets son dispositivos claves en educación, en el entretenimiento y la productividad. ¿Cuál es el objetivo? Comparar capacidades, ventajas y limitaciones multitouch versus las tradicionales. El propósito de este artículo es realizar un análisis comparativo entre las capacidades tecnológicas en cuanto a la experiencia del usuario, las aplicaciones prácticas de las tablets con tecnologías multitouch frente a las pantallas táctiles tradicionales. Entonces, a través de este estudio, se busca proporcionar una visión comprensiva que no solo resalte las ventajas y las limitaciones de cada tecnología, sino que también explore su impacto en la interacción humano-computadora, eh, para ver cuál es el potencial y la manera en que nosotros también estamos utilizando estos dispositivos en nuestra vida cotidiana y profesional. Como metodología, se realizó una revisión bibliográfica en que se revisaron varias fuentes, por ejemplo, como Scopus, Cielo, Google Scholar, Dialnet y algunas especificaciones técnicas de fabricantes y estudios de usabilidad. Se analizaron varios criterios de análisis con respecto a la capacidad y la interacción simultánea. Se evaluó cómo los dispositivos reconocen múltiples puntos de contactos, desde las implicaciones de su capacidad para mejorar o no la experiencia del usuario. Cuáles son las habilidades de manejar textos complejos y simultáneos, que obviamente esto enriquecen en su interacción, y esto fue estudiado a detalle. En cuanto a la precisión y sensibilidad, el nivel de exactitud en cuanto a la respuesta, al tacto, los factores críticos en aplicaciones que exigen un alto grado de detalle, por ejemplo, como el diseño gráfico o la educación interactiva, se profundizó cómo estas variables influyen en el rendimiento de las pantallas y su aplicabilidad en diferentes contextos. Y como tercer punto, las aplicaciones prácticas en las experiencias de usuario. Se revisaron estudios en los que exploran la utilidad de ambas tecnologías en diversos entornos, desde el ámbito educativo hasta el ámbito laboral recreativo. Además, se consideró la percepción de los usuarios sobre la facilidad y uso de la efectividad de cada tecnología y cuál fue la satisfacción general. Eh, Como siguiente punto tenemos las tecnologías de las pantallas táctiles. Tenemos las resistivas, las capacitivas y las multitouch. Las resistivas de estas pantallas dependen de la precisión ejercida sobre la capa superior que desencadena la respuesta táctil, a pesar de su costo accesible y bajo consumo energético. También su sensibilidad y su resolución, que son considerablemente inferiores en comparación en sus competidoras, lo que restringe la calidad de la experiencia del usuario. En cuanto a las capacitivas, a las pantallas capacitivas, aprovechan la conductividad eléctrica del cuerpo humano para detectar toques. Estas ofrecen una mayor precisión, una sensibilidad más elevada y una interacción más fluida, siendo la opción preferible para los dispositivos móviles como tablet, y su costo es muy elevado, pero en cambio brindan un rendimiento sin igual. Y por último punto tenemos las pantallas multitouch, que estas joyas tecnológicas se distinguen por permitir la interacción simultánea en varios puntos, lo que transforma la experiencia del usuario al permitir gestos complejos como el zoom.
Por ejemplo, también la rotación o el deslizamiento de objetos, que generalmente están basadas en tecnologías capacitivas de pantalla multitouch y que estos han revolucionario de manera que nos relacionamos con el mundo digital. Los factores técnicos y claves, por ejemplo, tenemos la resolución, eh, tenemos como siguiente punto el tiempo de respuesta, que esta tiene que ver con la velocidad de la reacción ante el toque. También tenemos la sensibilidad, que está relacionado con la precisión en la detección del contacto. Y también la durabilidad, que está relacionada con la resistencia al desgaste. Entonces, estos son los factores técnicos claves. Ya en cuanto a las características avanzadas, en cuanto a la integración de tecnologías multitouch en tablets, en cuanto a las características avanzadas, las pantallas multitouch habilitan la interacción con múltiples puntos de contacto simultáneamente, que esto facilitan las tareas complejas como la edición de imágenes, la navegación web, el manejo de interfaz sofisticadas. Esta tecnología permite el reconocimiento de gestos multitáctiles y esto es muy importante para tareas como la manipulación de objetos en aplicaciones de diseño o en la educación. Como beneficios para el usuario, tenemos que la capacidad, por ejemplo, de realizar gestos táctiles, optimizar la eficiencia en la interacción y también esto genera una experiencia más intuitiva y natural. La interacción simultáneamente con varios puntos de contacto extiende las aplicaciones desde el juego hasta la creación del contenido en entornos educativos profesionales. Y como el punto de las marcas representativas, por ejemplo, las tablets de Apple, que son las iPads, y las de Samsung, que son los Galaxy Stack, estas sobresalen como ejemplos emblemáticos de dispositivos con pantallas multitouch de alta gama, porque no solo ofrecen una interacción avanzada, sino que también están diseñadas para minimizar el uso de los gestos multitáctiles en una variedad de aplicaciones. Entonces, en las comparaciones técnicas, en las diferencias técnicas y funcionales, tenemos que las pantallas táctiles tradicionales como las resistivas dependen de la precisión de un solo punto de contacto y que limitan la flexibilidad de la interfaz. eh, Analizando, por el contrario, con las pantallas multitouch, esta permite interacciones múltiples, simultáneas, lo que mejora la precisión, la sensibilidad y la fluidez en cuanto a la experiencia del usuario. Entonces, aquí ya tenemos una comparación técnica mediante un cuadro, por ejemplo, versus las multitouch versus las tradicionales. Los puntos de contacto en la multitouch tienen un múltiples simultáneos y en las tradicionales es simplemente un solo punto. En cuanto a la precisión, en las multitouch su precisión es muy alta, en las tradicionales media baja. Y sensibilidad, las multitouch tienen una alta sensibilidad y la tradicional es baja. En cuanto a los puntos de contactos, las multitouch tienen múltiples simultáneos y las tradicionales uno solo simplemente. El costo de las multitouch es elevado, es alto, y en las tradicionales es bajo su costo. En cuanto al consumo energético, el multitouch es moderado y en las tradicionales es bajo. En las multitouch vamos a definirles por experiencia del usuario. Vamos a definir por la experiencia del usuario. En cuanto a la educación, por ejemplo, multitouch, su aprendizaje es colaborativo.
Se utilizan para simulaciones, juegos educativos, mesas interactivas. Y en lo tradicional es limitado a interacciones simples y no soporta usuarios simultáneos. ¿Sí? En cuanto a la experiencia de usuario en el diseño y la creatividad, la multitouch, manipulación precisa en objetos 2D, en 3D, gestos intuitivos para zoom, rotación y edición. En lo tradicional, no es apto para gestos complejos, es limitado en aplicaciones de diseños avanzados. Entonces, estas son algunas de las ventajas, ¿no? De las multitouch con respecto a la tradicional. La tradicional está limitado para aplicaciones de diseños. En cuanto al entretenimiento, la multitouch tenemos para videojuegos inmersivos, por ejemplo, la realidad aumentada, realidad virtual, también para gestos naturales, para navegación y control, y también para interacción básica sin soportes para gestos múltiples. En la tradicional, tenemos una interacción básica sin soportes para gestos multitáctiles. En cuanto a las ventajas, multitouch son interactivas, simultáneas y natural, tienen mayor precisión, mayor sensibilidad, su soporte para gestos complejos, ideal para entornos colaborativos e interactivos. En cuanto a sus limitaciones o las desventajas que puede tener el multitouch, tenemos que son un costo elevado, por ejemplo, de acuerdo a sus sensores que son complejos y obviamente su fabricación es más cara. En cuanto a la vulnerabilidad técnica, tenemos sensores que pueden fallar con el tiempo y mayor consumo energético que no siempre es necesario en aplicaciones simples. Y las aplicaciones prácticas actuales, por ejemplo, tenemos en la educación las mesas multitáctiles, las aplicaciones interactivas, los diseños, las herramientas de edición gráfica y modelados en 3D. Para entretenimiento tenemos los videojuegos, la realidad aumentada y para productividad, edición de videojuegos en presentaciones. Entonces, a pesar de las numerosas ventajas de las pantallas multitouch, existe un obstáculo significativo que limita su adopción. Por ejemplo, el precio es una barrera evidente, ya que los dispositivos con esta tecnología son considerablemente más caros que aquellos con pantallas resistivas y capacitivas. Además, su complejidad de los sensores permite la interacción multitáctil que puede resultar en fallos técnicos a largo plazo, obviamente afectando la fiabilidad y la durabilidad de los dispositivos. Por otro lado, las pantallas táctiles tradicionales, aunque más accesibles en términos económicos y más robustas, no pueden competir con la versatilidad de las pantallas multitouch en escenarios de uso intensivos y complejas interacciones. Las pantallas resistivas, por ejemplo, no permiten interacciones simultáneas múltiples usuarios, dar su utilidad en entornos colaborativos y y entornos educativos. ¿Cuáles son las tendencias futuras? Que su interacción en vehículos eléctricos, electrodomésticos inteligentes, sistemas urbanos, la mejora en tendencia táctil y reconocimiento de gestos complejos y la expansión hacia interfaces ápticas y sensoriales. Entonces, bueno, como conclusión, tenemos que las pantallas con tecnologías multitouch han, han desarrollado una interacción con la tecnología, ofreciendo una experiencia de usuario obviamente más enriquecedora, dinámica, preciso, en comparación con las táctiles tradicionales. Otra característica otra conclusión, tenemos que su capacidad para reconocer múltiples puntos de contacto simultáneamente, en este caso, abre un universo de posibles contextos educativos, recreativos y entretenimiento. Obviamente donde la
colaboración y la manipulación en objetos digitales y la interacción en tiempo real son esenciales. Entonces, las pantallas tradicionales siguen siendo relevantes en aplicaciones simples de bajo costo y de alta durabilidad. La elección depende del contexto, el presupuesto y la necesidad de interacción. Y como conclusión también tenemos que las multitouch representan el futuro de la interacción digital. Entonces, y también que quiero recalcar que las pantallas táctiles tradicionales, aunque son menos sofisticadas, siguen siendo una opción válida en aplicaciones más simples y en entornos donde la precisión no es crítica. Obviamente, este ofrece una mayor fiabilidad y mejor costos. Entonces, de nosotros depende la elección de estas tecnologías, dependerá del contexto del uso, del presupuesto, de las necesidades específicas. Obviamente, la tecnología multitouch representa el futuro de la interacción digital. Entonces, esta fue mi presentación.